segunda entrevista vamos a conversar sobre las normas contra el terrorismo. En nuestro país nos encontramos con César San Martín, él es juez supremo y penalista, expresidente de la Corte Suprema y profesor universitario. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Cuánto gusto. Buenos días a todos los televidentes de JNE TV. A sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Por favor, coméntenos si es suficiente el marco legal, el marco normativo que tenemos en el Perú sobre el terrorismo. En primer lugar, tenemos que reconocer que siempre el concepto de terrorismo y su configuración legal ha sido y es un problema internacional de definición. Sin embargo, poco a poco, los grandes países, nosotros nos estamos ubicando en una regulación que tiene varios puntos en común. Nuestro bloque normativo vigente se sitúa bajo el decreto ley 25.475, que progresivamente, a partir de inicios de este siglo, ha venido siendo reformado y adecuado a las exigencias y limitaciones constitucionales. Así tenemos, en principio, que tenemos bloques normativos nuevos, como el Decreto Legislativo 985 de 2007, el Decreto Legislativo 1233 de 2015. Tenemos la última norma que regula la apología, que es la Ley 30.610 de 19 de julio de 2017. Tenemos varias leyes, incluso hay una última ley que se ha dictado el presente año para regular, mejorar el financiamiento del terrorismo. Todas estas leyes, de uno o de otro modo, trabajan el tema siempre bajo un propósito trascendente que tiene el delincuente terrorista como un delincuente por convicción e ideologizado. Crear, mantener, provocar un estado de grave alteración o de grave alarma o temor en la población. Sus objetivos básicamente están orientados en la lógica de subversión del orden constitucional. Es un tema profundo de seguridad pública, a partir de determinados actos graves que sancione el ordenamiento y empleando sobre todo medios delictivos especialmente graves, como la utilización de armamentos explosivos, así como también de supuestos que permiten alterar la tranquilidad pública. Y lo que se ha agregado últimamente con el decreto legislativo 1249 de 2016 es que también puede perseguir, alterar las relaciones internacionales con cualquier Estado. Doctor. Además, sí, dígame usted. Sí, doctor, ¿cuáles serían las penas o las sanciones que ameritan todos estos delitos aquí en nuestro país? Y nos gustaría saber, en su opinión, si es que estas son suficientes o deberían ser más duras. No, las penas son sumamente graves, empiezan desde el tipo base, no menor de 20 años, hasta 25, y luego van escalando hasta cadena perpetua. El tema no tanto es de las penas, pero me parece importante reconocer que las últimas reformas van trabajando dos temas importantes. Ya comprende la figura del llamado lobo solitario, aquel terrorista individual que al margen o con una relación lejana con una organización terrorista a la que está
adscrito o a la que admira realiza actos terroristas bajo su propia iniciativa. Y también ya están criminalizadas, están bien criminalizadas las organizaciones terroristas internacionales. Esto es muy importante en clave de todo lo que ya tenemos, claro. Se habla de terroristas individuales, que es un tema importante, se habla de organizaciones internacionales, etc. El gran problema que tenemos tiene que ver en que no se ha desarrollado, especificado el artículo 317 del Código Penal en relación a las organizaciones criminales terroristas. No hay un concepto legal definido y no hay sanciones específicas contra organizaciones terroristas puntuales. Entonces, ese es el gran déficit organizativo que tenemos. Vendría más a la tipificación del delito en todo caso, doctor. Es la tipificación propiamente de la maquinaria organizativa. Listo. De las organizaciones que se crean al amparo para fines terroristas. Contra ellas no hay nada. Es un tema particularmente delicado. Si nosotros hemos seguido, sobre todo en el concepto de apología, el modelo hispano, no hemos seguido ese modelo para concretar en una persecución clara contra las propias organizaciones y sobre todo y aplicar medidas sancionadoras y medidas de provisionales o coercitivas que regulen esta situación, ¿no? Sí, doctor, qué bueno que usted menciona el tema de la apología al terrorismo. Esta sí estaría claramente tipificada en nuestra normativa peruana. ¿Y cuáles serían sus características? A ver, como se sabe, el Tribunal Constitucional en una sentencia 10/2002 publicada el 4 de enero de 2003, declaró inconstitucional el artículo 7 del decreto legislativo 25475. No se aceptó la ausencia de una precisión normativa respecto del concepto de terrorista y que no se indique que la persona objeto de apología no tenga una condición jurídica necesaria, que sea condenado con sentencia firme. Esto determinó que, fíjense ustedes, después de más de 15 años, se dicte la ley 30.610 de 19 de julio de 2017, que incluyó en los delitos contra la paz pública el artículo 316A del Código Penal. Este precepto, atento a su pregunta, primero señaló con puntualidad las conductas que integran el concepto de apología: exaltación, justificación o enaltecimiento público del delito de terrorismo. Segundo, limitó la apología respecto de las personas siempre y cuando éstas hayan sido condenadas con sentencia firme. Y tercero, introdujo 2 bloques de circunstancias agravantes específicas, por lo que las penas variarán de 4 a 8 años en el tipo básico, en la primera circunstancia agravante de primer grado, de 6 a 15 años, y en el de segundo grado, de 8 a 15 años. Este es un tipo delictivo parcialmente idéntico al artículo 578 del Código Penal Español, respecto a lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la famosa sentencia Sürek contra Turquía de 8 de julio de 2003 señaló delitos de odio, ¿correcto? Acá, enaltecer equivale a ensalzar o hacer elogios, alabar las cualidades o méritos de alguien o de algo, es sinónimo de ensalzamiento.
que significa engrandecer, exaltar, alabar, convertir a un sujeto condenado en una posición preferente de virtud o mérito, convirtiéndolo en referente y ejemplo a imitar. Además, puede otorgar a los hechos punibles como modelo, asignándoles un valor de asimilación al orden jurídico, pese a contradecirlo frontalmente. Y justificar significa que se hace aparecer como acciones lícitas y legítimas, moralmente buenas, los delitos de terrorismo o de intervinientes en su comisión, argumentar a favor del sujeto, disculpar sus acciones y aproximarlas o incluirlas en los actos permitidos por la ley, pese a vulnerarlos de modo directo. Por tanto, su objeto ha de ser cualquiera de las acciones definidas como delitos o de intervinientes en el delito de terrorismo, y puede cometerse también ensalzando a un colectivo de autores o copartícipes en esta clase de actos delictivos. Bien, doctor. Si hay alguna falla, es que no se ha incluido el hecho de incorporar como apología los actos que entrañen menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares. Esa sería una carencia en todo caso, es lo que faltaría. Esa es una carencia importante, así como otra carencia es, como ya le digo, no haber regulado propiamente la organización criminal terrorista. Perfecto, bien. Bien, doctor, clarísimo en todo caso los conceptos de terrorismo, cómo se tipifican. También estamos hablando de la apología al terrorismo y cuáles son sus sanciones. Es importantísimo fortalecer nuestra normativa en ese sentido y también implementar otras acciones de lucha contra el terrorismo. Hay un tema central. No solo es organización criminal en el sentido clásico, sino también puede ser una agrupación o banda criminal. Muchos estamos pensando que terrorismo solo es Sendero Luminoso y lo fue el MRTA. No. Hay otros grupos. Y no se trata de ideologías maoístas. No. Puede ser cualquier otra ideología de derecha incluso. Eso hay que tener presente. No es tratar solamente a Sendero y a sus cofradías, sino también a cualquiera otra agrupación que tiene objetivos que la ley sanciona. Eso es muy importante tener presente. Listo, excelente, doctor. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias, a sus órdenes siempre. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos.